Bien, bien chicos, en esta parte vamos a tener la asesoría con los grupos de Flores Maribel, Villanueva Tanit, Edith Giraldo, Mileno Campo, Jaceli Lazaca, Neisha Justo, Janet Lucana, Susana Mangiari, Marcela Ramos, y creo que también se van a sumar dos compañeras más, creo que Grace Guevara y Vara, ¿sí? Ya, Sí, profesor. lo que vamos a hacer acá es cómo es el proceso del análisis del dato cualitativo, ¿sí o no? Ustedes se han salvado de buscar a un estadístico, ¿no? De pagar al estadístico, eh, pero ustedes tienen que hacer el procesamiento de la información, ¿sí? Obvio, pues yo los voy a acompañar en ese proceso, no van a estar solas en ese proceso, yo los voy a ir acompañando, yo les voy dando algunas tareas como ahora para que ustedes vayan avanzando y yo voy revisando, van avanzando, yo voy revisando, es un proceso de retroalimentación, ¿sí? Eh, pero espero que también me entreguen un trabajo bastante procesado, ¿no? Cual me ayuda a mí a poder armar ya su producto final de este análisis del dato cualitativo. Bastante concreto, si no quiero dilatar mucho esto, yo acá tenía una diapositiva, así, unos minutos nada más quiero pasarles esas diapositivas, a ver. CCH. Ya, acá está. Ya. Lo primero para analizar el dato cualitativo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para el análisis del dato cualitativo es la transcripción. O sea, ustedes han hecho entrevistas, ¿no? Ustedes ya tienen las entrevistas. Todas las entrevistas están grabadas, ¿sí o no? Las entrevistas lo han hecho en base a la guía de entrevista. Todos ustedes han tenido como instrumento una guía de entrevista, ¿no? Una guía de 10 preguntas, de 8 preguntas, de 12 preguntas en promedio, ¿no? Un conjunto de preguntas, ¿no? Correspondían a una determinada subcategoría, ¿sí? Ustedes han tenido de repente 3, 4 subcategorías y por cada subcategoría han construido un grupo de preguntas. Y este grupo de preguntas en total han conformado la guía de entrevista. Ustedes han hecho a la persona que han entrevistado, a la mujer, al niño, al adolescente, a la familia, al enfermero que han entrevistado, le han leído la primera pregunta y la persona ha respondido. Y así, todo eso yo asumo que ustedes lo tienen grabado, ¿no? Por cada una de las entrevistas que ustedes han realizado. Entonces, lo primero que hay que hacer es la transcripción. Tienen que transcribir. Para eso yo les voy a enviar un formato para que hagan la transcripción. Luego que hacen la transcripción, hay que hacer el preanálisis, ¿sí? El preanálisis de esa transcripción. ¿En qué consiste el preanálisis? El preanálisis consiste en identificar párrafos, ¿sí? De lo que se ha transcrito hay que identificar párrafos, ¿no? Párrafos de cada respuesta que ha dado la persona. Luego le voy a explicar cómo tiene que hacer eso. El otro proceso es la codificación. Esos párrafos hay que convertirlos en conceptos, 2, 3 conceptos, ¿no? Utilizando adjetivos, utilizando verbos y formando frases cortas, ¿sí? Hay que codificar los párrafos que han armado. Luego vamos a juntar códigos. Los códigos similares se van a agrupar en categorías o subcategorías, para que al final tengamos el análisis de su dato cualitativo.
Ahí, esto es lo que te comentaba. Lo primero es la transcripción. Eso es lo primero que hay que hacer. Cuando yo le digo transcribir, chicas, chicos, es transcribir todo el discurso con exactitud, tomando como base las preguntas de la guía de entrevista. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay que transcribir todo. Profesor, escucho, ya sé lo que quiere decir, y luego yo tipeo. No, no, eso no es, la transcripción es tal como la persona lo está respondiendo. ¿Sí o no? Por eso, este es un proceso, ¿no? Que demora. La persona que han hecho esta etapa, por cada entrevista se han demorado en promedio 3 horas, 4 horas por cada entrevista. Depende también de lo que ha respondido la persona. Entonces, un primer elemento es la transcripción, ¿sí? ¿A qué es importante? No es importante, esta etapa de transcribir es una etapa importante porque en el análisis cualitativo, quien está analizando el dato cualitativo son ustedes, son los investigadores, ¿sí? No, yo voy a recibir el producto, ¿no?, de su trabajo para ayudarles, ¿sí o no? Una etapa importante en las investigaciones cualitativas es la reflexibilidad. Es como ustedes están procesando la información que la persona les ha contado, les ha transmitido, producto de su experiencia. Estamos. De repente ya lo vieron cuando estaban entrevistando, pero cuando uno está entrevistando, a veces también por la poca experiencia que uno tiene, no está muy atenta con lo que te está respondiendo. Y más estás pensando en la segunda pregunta que en lo que eso te ha pasado en las primeras entrevistas. Más estás pensando cómo formulas tu segunda pregunta en escuchar lo que te está preguntando y de repente en poder hacer una reformulación de tu pregunta, ¿no? O de repente hacer un porqué, podrías contarme, podrías darme un ejemplo. Suele pasar en las primeras etapas cuando uno inicia esta experiencia de entrevistar. Pero bueno, ya está, esto ya está hecho, por lo tanto, ahora hay que transcribir todo el discurso con exactitud, ¿no? Por acá abajito dice, transcribir de forma literal y lo más fiel posible, ¿no? Para luego hacer el preanálisis, la codificación, la categorización y el análisis. Ahí está. Lo que estamos haciendo tiene una base teórica, se llama análisis de contenido, ¿sí? Esta es una fundamentación teórica, es una forma de analizar la palabra, se llama el análisis del contenido. Es la forma como se analiza la palabra, ¿sí o no? Nosotros vamos a, todo lo que ha respondido la persona, lo vamos a aislar en párrafos, ¿sí? ¿No? Vamos a hilarlo, ¿no? Y producto de ese aislamiento vamos a formar códigos y estos códigos van a tener un significado. Y ese significado lo vamos a agrupar pues en familias o grupos, en categorías, ¿no? Esa es la forma como se analiza el contenido de una investigación de tipo cualitativo. Y lo estamos haciendo, este modelo es un modelo sin software, ¿sí? Es manual, es un modelo manual. Si uno sabe el modelo manual, puede usar el Atlas T. Si tú no sabes este modelo manual como yo te estoy enseñando, no puedes usar el Atlas T, ¿sí? Si uno no sabe cómo es el procedimiento manual, es imposible usar el Atlas T. Para usar el Atlas T tienes que saber cuál es el procedimiento manual, ¿sí? Este es un ejemplo que hicimos en clase, ¿sí? Y lo vuelvo a poner acá ya para entrar con otros modelos, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo que hicimos en clase. Esta es la primera pregunta del guión. Y la persona había respondido todo esto había respondido la persona a la primera pregunta, ¿no? Entonces, esta es la transcripción literal, ¿no? Esto cuando yo digo hay que transcribir literalmente lo que dice la persona, ¿sí o no? A veces la persona hace pausas, entonces hay que poner puntos seguidos. Si hace pausa, ponemos puntos seguidos, ¿sí o no? ¿No? A veces un poquito se entrevera, no depende entre comillas, ¿no? No sé qué quiso decir, ¿sí o no? ¿No? O a veces termina una idea y abre otra idea. Punto para una siguiente idea. ¿Sí o no? Eso es importante. ¿Estamos? Entonces, esta es la transcripción que hay que hacer. Este es el primer trabajo. Yo te voy a dar un formato. Mejor dicho, ya les he puesto el formato en el aula virtual
Ya está el formato en el aula virtual para que todos utilicen un mismo formato, ¿no? Y por cada entrevista es una hoja de Word, ¿sí? Por cada entrevista una hoja de Word. O sea, si tú has hecho 10 entrevistas, tú vas a tener en tu transcripción 10 hojas de Word. Si has hecho 8 entrevistas, vas a tener 8 hojas de Word. Una hoja de Word por cada entrevista. ¿Sí? Yo no quiero, no, profesor, pero es un solo documento y están mis 8 entrevistas. No. Como vas a trabajar por columnas y tipo tablas, se te va a mezclar todo. O sea, incluso si en un momento quisieras pasar esto a el Atlas T considera cada documento como una unidad hermenéutica, le llama, y lo trabaja de esa forma. ¿Sí? Luego te voy a volver a remarcar esta parte. Entonces, lo primero es esto, la transcripción, ¿no? Esa es una primera parte de todo el análisis, ¿te das cuenta? ¿Sí o no? Son cuatro, es transcripción, es preanálisis, análisis, codificación, categorización. ¿Sí o no? Cinco momentos. El preanálisis. ¿En qué consiste el preanálisis? Si tu guía tenía 7 preguntas, ¿no? Como acá te estoy dando un ejemplo, a ver, Si tu guía tenía 7 preguntas, entonces tú vas a transcribir las respuestas de las 7 preguntas, ¿sí o no? Si tenía 7 preguntas, de repente tu guía tenía más, ¿no? Esta es tu entrevista 1. Si has hecho 8 entrevistas, tendrás 8 de estos. Si has hecho 10 entrevistas, tendrás 10 de estos. A cada entrevista le llaman unidad hermenéutica, ¿sí? Ahora, este es un paso importante, pero esto lo vas a hacer, hay que leer el texto varias veces, dice. Pero sí lo vas a hacer, ¿por qué? Porque cuando uno está, si lo has hecho con una grabadora o con el celular, tú te das cuenta, ¿no? Cuando uno te graba. Ahora, antes se usaba bastante la de grabación de las clases de los profesores, ahora no tanto, ¿sí o no? Pero te has dado cuenta, a ver, primera pregunta, a ver, estás tipeando, regresas, y así, ¿no? Vas regresando así. Eso va a ser esto, que tú leas el texto varias veces, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, si se van a separar este trabajo en 2 grupos, ¿no? Háganlo, ¿sí o no? Pero luego júntense, ¿sí? Júntense, ¿no? Sí. A ver, tú, Milena, encárgate de las 4 entrevistas que tú has hecho. Y tú, Lita, encárgate de las 3 entrevistas que tú has hecho, ¿sí o no? Justo las entrevistas que cada uno ha realizado, ¿no? Entonces ya toda la transcripción de tus entrevistas, toda la transcripción. Ahí no hay pierde porque transcripción es literal, ¿sí o no? ¿No? Pero cada una va a manejar sus entrevistas, ¿sí o no? ¿No? Y cada uno de sus entrevistas va a ser el preanálisis, ¿no? Y cada uno va a ser el código. Cuando toque código, ahí tienen que juntarse, ¿no? Para que ustedes junten sus códigos. El preanálisis es dividir el texto en párrafos. De todo lo que te ha respondido la persona en base a tu pregunta 1, hay que dividirlo en párrafos. Poner un punto aparte cuando se termina una idea, o sea que cada idea distinta es un párrafo aparte. Ahora, ¿cuándo vas a encontrar varios párrafos? Cuando la persona haya fluido en su respuesta. A veces su respuesta es corta. Prácticamente a la pregunta 1, aquí solo 5 líneas, 2 párrafos, 3 líneas, un párrafo. No importa, se quedó ahí. Profe, mi pregunta 1 tiene un párrafo, no importa, quedó el párrafo ahí. Profe, mi pregunta 1, armé 4 párrafos, excelente. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero más o menos es esto, ¿no? ¿Por qué vas a ver por qué la primera pregunta hay párrafos distintos? Porque son ideas diferentes. Ideas diferentes, párrafos distintos. Pero ideas que están enmarcadas en una misma pregunta, se entiende también. Numerar los párrafos a la izquierda, ¿no? Pregunta 1, encontré 3 párrafos. Le pongo P1, P2, P3. Ahí está. La pregunta 2,
encontré 2 párrafos. Ah, si a la pregunta 1 puse, encontré 3 párrafos, P1, P2, P3, entonces en la pregunta 2, ¿qué seguirá? P4, P5, ¿sí o no? Profe, en la pregunta 3, P6, P7. En la pregunta 4, P8, P9, ¿no? Hasta terminar todos, ¿sí o no? Profe, en la siguiente entrevista, ¿comienzas de nuevo con qué? Con P1, de nuevo comienzas con P1, ¿sí o no? El análisis de contenidos por cada muestra, por cada entrevistado, ¿sí? Este es un poco el ejemplo. Esto yo lo he hecho en clase a todos, yo estoy haciendo recordar lo que he dicho en clases. Ahí está la pregunta 1, acá está la pregunta 2, pregunta 3 y así, ¿no? Así. Acá está toda la transcripción de la pregunta 1, acá está de la pregunta 2 y así, ¿no? Y acá está el preanálisis, ¿sí o no? Por ejemplo, de toda esta respuesta que dio el entrevistado, yo como investigador he identificado cuántos párrafos. 1, 2, 3 y 4. Ahora, y estos párrafos, ¿sí? Estos párrafos son de acá, ¿sí? Son un corte y pegue de acá. Es un corte y pegue. No es algo que yo estoy interpretando, no, es un corte, es un cortar y pegar de acá. Ah, mira, acá hay un párrafo, corto, pego. Aquí hay otro párrafo, corto, pego. Aquí hay otro párrafo, corto, pego. ¿Sí o no? ¿Sí? Profesor, ¿sí una modificación? ¿Perdón? No se le puede modificar nada tampoco, o sea, tal cual como está en la transcripción de datos. Todavía no modificas nada. O sea, Todavía no modificas nada. Por ejemplo, acá dice, mira, cada ser humano tiene la misión superior, prácticamente dejar un aporte a la sociedad. Si no estaríamos, lo cortas y lo pegas, lo cortas y lo pegas. ¿Sí? Ahora, si acá encontraste 4 párrafos, se acabó tu pregunta 1, va a la pregunta 2, entonces ya el siguiente párrafo, si este es P4, ¿qué sería el siguiente? P5. El siguiente, P6. El siguiente, y así, ¿no? ¿Sí? Y luego viene la codificación. ¿Sí? Hasta acá tienen que hacer, hasta acá yo lo voy a revisar. Luego viene la codificación. Codificar dice que es el momento de nombrar, tematizar e identificar temas centrales por cada párrafo. Como tú has agrupado párrafos, y los párrafos pueden tener 3, 4 líneas. Ahora, de esos párrafos hay que identificar temas centrales en base a ideas claves y le asignamos un código. Le asignamos un código. Por ejemplo, si acá yo tenía, mira, 4 párrafos, ¿no? Ahora, a cada párrafo o a un conjunto de párrafos, yo le puedo asignar un código. El código debe describir el propósito de no tener que volver a leer el texto y saber de qué se trata el párrafo o idea clave. Mira, todos estos 2 párrafos, yo sé de qué se trata con este código. Seres humanos tienen objetivos. Ya no hay necesidad de que yo regrese a todo el párrafo. Esto sí, acá sí viene la creatividad, la experiencia y el marco teórico de ustedes para identificar los códigos. Los códigos deben ser cortos, de 3 a 5 palabras y tener adjetivos. ¿Sí? Después de las primeras entrevistas, se empieza a codificar de acuerdo a las ideas que se repiten, usando los mismos códigos. Este es el trabajo articulado que tienen que tener los que son de a 2, ¿no? Por ejemplo, creo que Hassel está presente. Hassel tiene un avance creo que del 40% de este trabajo, si no me falla la memoria, ¿no? Por ejemplo, Hassel ha hecho creo que 14 entrevistas o 15 entrevistas, si no me falla la memoria. 15, profesor. 15 entrevistas. Entonces,
ella, creo que hizo, no sé si avanzó la entrevista 1, entrevista 2, yo le corregí la entrevista 1 y la entrevista 2. Entonces, cuando tú ya tienes códigos en tu entrevista 1 y tu entrevista 2, ¿qué va a pasar? Que el mismo código que tú has usado en la entrevista 1 y 2, lo puedes usar para la entrevista 3, para la entrevista 4 y así. Profe, ¿cómo que el mismo código? Claro, porque mira, ¿qué dice acá el código? Dice, el código es tematizar, identificar temas centrales de cada párrafo o grupo de párrafos en base a ideas claves. O sea, si este código ejemplifica a este párrafo de esta entrevista, y puede ser que en la entrevista 4, en la entrevista 5, el párrafo no sea literal, pero también el código lo describe igual, entonces pon el mismo código. No se trata de armar nuevos códigos, al contrario, usar los códigos que ya has usado en las primeras entrevistas. Y por experiencia te digo, la chamba de hacer códigos es en las primeras 4 o 5 entrevistas. De allí para adelante, comienzas a utilizar los códigos que ya has usado en las primeras entrevistas, en las primeras 4 que has analizado. A ver, por ejemplo, acá mira, con dos párrafos, yo lo pongo con este código. Seres humanos tienen objetivos. A ver, leo este párrafo. Un grupo de personas que viene con un objetivo, con una intención. Este otro párrafo. Los seres humanos poseen un nivel superior de intelectualidad que a diferencia de otros seres vivos le permiten marcarse objetivos. Entonces, estos dos párrafos, P1, P2, para mí, lo codifico con seres humanos tienen objetivos. Estos otros dos párrafos, mira, dice, uno de los objetivos es conseguir una carrera profesional que avale su rol como persona. Cada ser humano tiene una visión superior que va más allá del rol biológico. Seres humanos tienen un rol en la sociedad. Lo codifico como... Si más adelante me aparecen párrafos que me hablen también que los seres humanos tienen intención, los seres humanos se diferencian de los seres vivos, ¿no? Utilizo ¿qué? El mismo código. Si más adelante encuentro párrafos que me hablen sobre el papel del ser humano en la sociedad, utilizo el mismo código. ¿Sí o no? En este caso, mira, puede pasar que para 3 párrafos, un mismo código da la idea central de estos 3 párrafos. Un mismo código. Puede pasar también. ¿Sí? Ya está. Ya está. Bien, entonces, hasta acá ustedes van a llegar, ¿sí? Hasta aquí van a llegar en la codificación, ¿sí? Hasta acá quiero que lleguen en la codificación. Y me avisan si están viendo mi pantalla, por favor, ¿sí? Sí, perfecto. Ya está, entonces, a ver, segundo informe. León. Le voy a mostrar 2 modelos, ¿ya? A ver, de Marjorie. A ver. Ya. Ahí tienen, por ejemplo, de una de sus compañeras, ha hecho 8 entrevistas, ¿no? Que cada entrevista es una hoja de Word, mira. Yo también quiero que ustedes tengan así, cada entrevista una hoja de Word. 8 entrevistas. Le voy a dar clic a la primera entrevista. Ahí está la primera entrevista. ¿Por qué, profe, la primera? Porque su compañera le ha puesto entrevista 1, ¿no? Ahora, esta entrevista 1, ¿de quién fue? ¿De una mujer? ¿De un varón? ¿Cuántos años tenía? Se entiende que ese dato ustedes ya lo tienen. Por eso que yo le pongo, sus datos sociodemográficos deben asociarse a esta entrevista y tenerlo en una hoja de Excel aparte. O de Word, no importa. Entrevista 1, persona de 40 años, ocupación tal, esos datos tenerlo aparte. ¿Sí o no? Acá no, acá no. Entonces, el formato es el siguiente. Este es el formato que ustedes, yo también ya les he enviado, ¿no?
Es un formato que tiene columnas. La primera columna está la subcategoría priorística. Que todos tienen su subcategoría priorística. Si tú me preguntas, profe, ¿dónde está mi subcategoría priorística? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde está? Está en su operacionalización de la categoría que han hecho ustedes, ¿no? Donde han puesto la categoría, subcategoría priorística y le han puesto en las preguntas de su guía de entrevista. ¿Sí o no? Entonces, pongan su subcategoría. En este caso, su compañero fue cambios psicológicos. Y luego las preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. En su caso, su compañera, ¿cuántas preguntas ha hecho? A ver. Pregunta 13, 15 preguntas. Pregunta 1, siguiente columna, respuesta. ¿Qué será esta respuesta? La transcripción. Esta respuesta es la transcripción. Literal, ¿no? Tal como fue grabado. ¿Sí o no? Acá su compañera lo ha puesto de rojo. ¿Por qué lo ha puesto de rojo su compañera? Porque lo que ha puesto de rojo, ¿qué vendría a ser? Las partes más importantes. Los párrafos que ella ha identificado. Porque una vez que haces la transcripción, ¿cuál es lo siguiente que hay que hacer? El preanálisis. ¿Qué es el preanálisis? Identificación de párrafos. Entonces, su compañera acá ha analizado y ha visto que en todo lo que le ha respondido la persona hay dos ideas. Una es esto. Cuando me enteré después de la prueba molecular que salió positivo, se me cruzó por la cabeza, fue al terminar en un hospital. Tal como está, lo ha cortado y lo ha pegado en el siguiente. Ahí está. Y como es el párrafo 1, le ha puesto P1. Ah, sigo leyendo. La verdad, televisión, ¿no? Son conectores de la idea. Ah, no me convenía ir a un hospital porque estaba muy desorganizado. No estaba muy organizado. Yo pensaba que yendo al hospital del estado, de mi país, podía terminar muerto. Ah, entonces mira, ha copiado literalmente esas partes importantes como una segunda idea y lo ha puesto acá como una segunda idea. Ahí está. Como es un segundo párrafo, ¿qué le ha puesto? P2. Se acabó. Siguiente pregunta. ¿Qué comorbilidades tienes? Esta es una investigación acerca de cambios en el estilo de vida, creo que de las familias que han sido impactadas con el COVID-19. Se ha entrevistado a familias que hayan pasado por este proceso de la enfermedad. Y acá también responden, ¿no? Yo, bueno, ahorita siempre he sufrido de sobrepeso, ahorita estoy con obesidad. Ah, y entonces ha identificado este párrafo. Lo demás, este texto no ayuda, el texto no ayuda, no, entonces, esto sí, he sufrido de sobrepeso, porque la pregunta que es, ¿qué comorbilidad has tenido? O sea, tu pregunta está mandando cuál es el párrafo que a ti te interesa, ¿sí o no? Yo te puedo hacer una pregunta ahorita y a veces yo tengo ese defecto, me hacen una pregunta y a veces yo me doy cuenta que yo no respondo de manera directa. A veces le doy mucha vuelta, pero doy la respuesta, pero ese es un defecto mío, le doy mucha vuelta. No, pues yo te pregunté por esto, no te pregunté pues yo te pregunté a qué hora ibas a llegar, no te pregunté pues a dónde, qué cosas, lugares que tú has visitado. Entonces, a mí me interesan los párrafos concernientes a lo que tú has querido preguntar, ¿o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? A ti te interesan los párrafos que te van a ayudar ¿a qué? ¿A qué? A responder tu pregunta de investigación, ¿sí o no? Lo demás puede ser muy bonito, pero ese párrafo no te interesa, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ahí el investigador también está, tú como investigador estás identificando qué párrafo sí, qué párrafo no, ¿sí o no? Ahora, yo le digo a los chicos, si se complican mucho en eso,
Ya, olvídate de eso. Identifica todos los párrafos y ponme todos los párrafos, que luego lo depuramos, luego lo filtramos. Pero tú ya puedes filtrar de este párrafo 3, mira, ya está. Y así, mira. Pregunta 4, ahí está, y es párrafo 5. Pregunta 5, mira. De todo lo que respondió, lo más importante, lo último, mira, lo último que dijo. De todo lo que respondió, lo último. Es lo que según la investigadora, ¿no? Ha indicado, bueno, eso es lo, realmente eso era la respuesta a la pregunta, lo demás era la continuidad, de repente estaba dando un contexto, ¿sí? Acá mira, pregunta 6. Dio la respuesta y para la investigadora, todo esto es el párrafo. Y lo que va a pasar también contigo. Ah, profe, toda esta respuesta me parece importante en la investigación, ¿no? Entonces lo pongo todo, ahí está. Pregunta 7, mira, ahí está. Profesor, mira, aquí ha hecho algo interesante, mira, acá hay todo un párrafo, ha puesto la primera parte, ahí lo demás no lo ha considerado, lo ha puesto punto suspensivo y ya ha continuado, mira, sí o no, ahí está. ¿Sí? Ha identificado las ideas importantes del párrafo. Ya está en P9. Y así, chicos, mira, sí, hasta llegar ¿a dónde? A la última pregunta, eran 15 preguntas, creo, su compañera. Ahí está. ¿Cómo cubrió sus gastos ocasionados por la enfermedad durante la pandemia? En el caso nuestro, por medio de mi trabajo, estamos afiliados al sistema de salud EPS. De RIMAC, mediante ese sistema nos hemos estado viendo 4 casos míos por enfermedad, mi esposa, preventivo, mis hijas, 2, 3 exámenes, eso ya no interesa. La pregunta era, ¿cómo cubrió sus gastos? Por lo tanto, el párrafo que me interesa, ¿cuál es? Hasta EPS. Lo demás ya no interesa, ¿sí o no? Si fue RIMA, si fue la positiva, no sé si se atendió, no, no interesa, ¿no? ¿Se me entiende? Cada uno de ustedes sabe por qué he hecho esa pregunta y qué ha esperado que la persona le responda. ¿Por qué sabe cada uno? Porque ustedes han leído antecedentes, han hecho un marco teórico, han leído los antecedentes de su investigación. O sea, a los grupos que un poquito han estado distanciados por el tema de la pandemia, recién se están reincorporando, antes que hagan esta chamba, tienen que volver a leer bien su proyecto de investigación, volverlo a leer bien, para que vuelvan a empaparse, a sensibilizarse con su proyecto, ¿no? Con los antecedentes de su proyecto, ¿no? Porque en los antecedentes están los códigos, ahí están flotando todos los códigos que ustedes van a poner, están flotando por ahí, ¿sí o no? Estos códigos no se inventan, es parte del marco teórico, es parte de sus antecedentes, ¿no? Una vez que ya hiciste los párrafos, ya hiciste la transcripción, alégrate por eso, porque eso es parte del trabajo. Hiciste el preanálisis, alégrate también por eso, pero ahora hay que hacer ¿qué cosa? La codificación. ¿Qué era la codificación? Tienes tu párrafo, ya. ¿Cómo es el párrafo? Lo dices con 3, 4 palabras. Esa es la codificación. Por ejemplo, te lo leo acá, ¿no? Cuando me enteré después de la prueba molecular que salí positivo, la primera idea que se me cruzó en la cabeza fue terminar en un hospital. Ya. ¿Cómo esto lo dijimos en pocas palabras, en 3 palabras, en 4 palabras? Terminar en un hospital, ¿sí? Concreto, terminar en un hospital. Mire el siguiente, dice, no me convenía ir a un hospital porque estaba muy desorganizado. Yo pensaba que yendo a un hospital del estado de mi país, podía terminar muerto. No, él no era, no, no. ¿No? Entonces, temor a la muerte, ¿no? Temor a la muerte. Siguiente. He sufrido de sobrepeso, ahorita estoy con obesidad, últimamente me han detectado presión alta, colesterol, triglicérido alto.
¿Qué es el sobrepeso? ¿Qué es la obesidad? ¿Qué es triglicéridos altos? Enfermedades de riesgo asociadas al COVID. Ahora tengo la aorta bicúspide y un bloqueo en la rama izquierda del corazón. Entonces, cuando yo me contagio de COVID y a raíz de todos los comentarios que había en el ambiente, pensé que me iba a enfermar del corazón. Pensé que la obstrucción de la rama izquierda podía complicarse de alguna manera. Todo eso, ¿qué cosa es? Temor a complicación de la enfermedad, por la particularidad que tenía esta cosa. Y así, mira, y así vas codificando. Lo primero que hice fue acudir a la clínica por intermedio del seguro, la cual estoy afiliado a mi trabajo. Acudir a una clínica. Acudir a un hospital, acudir a un centro hospitalario. Ya eso depende cómo lo está codificando. La convivencia fue muy tediosa, demasiado, porque al estar con las 4 personas encerradas en nuestra casa, trabajando online, estudiando con mis hijas online, fue muy estresante, demasiado estresante. La convivencia fue estresante. Mira, este código describe todo esto de acá. Dígame si yo estoy equivocado o no. ¿Sí o no? Ahora, la señorita Fiestas, cuando ha hecho su investigación del impacto que ha tenido el COVID en estas familias, ¿no?, afectadas con COVID, habrá leído pues antecedentes donde estas familias, ¿no?, el estar encerradas habrá causado pues estrés, ¿sí o no? Entonces, los términos convivencia, estrés, no son ajenos a los marcos teóricos, a sus antecedentes. Y resumen con pocas palabras todo este párrafo. Yo no tengo que leer todo esto para saber que la convivencia fue estresante. Pregunta 7. ¿Qué cambios observó mientras presentaba los síntomas de COVID, como cambios físicos, cambios psicológicos? Uno de los párrafos dice, en el aspecto psicológico sí me deprimí bastante. Sí temí bastante por mi vida, porque no tenía apoyo en la medicina, porque al ser una enfermedad viral no existe tratamiento para eso. Entonces solamente estaba supeditado que mi cuerpo reaccionara bien. Y esa idea solo me estresaba más todavía. Yo te pregunto, esto es, ¿por qué le estresaba esa idea si su cuerpo no reaccionaba bien? ¿Por qué cree? ¿Porque se iba a curar? ¿O porque la enfermedad la podía llevar, qué cosa? A la muerte, ¿sí o no? Temor a la muerte. Pero profesor, mire, acá arribita dice temor a la muerte. Son dos formas diferentes, pero el código ¿cuál es? Porque la idea es la misma. La idea es temor a morirse, ¿sí o no? Aquí era terminar en un hospital y aquí era porque si no podía enfrentar, si su cuerpo no respondía, se moría. Eso cuando yo digo, comienzas a usar códigos, mira. Armas, el formar estos códigos a veces demora, ¿sí o no? Pero luego lo vas usando, mira, este código anterior, lo puedes usar, mira. Ya, profe, ya, por favor, se acabó. Acabaste de codificar tu entrevista 1. ¿Ahora qué hay que hacer? Hay que codificar la entrevista 2. Entras a la entrevista 2. Es otra hoja de Word. ¿Sí o no? ¿No? Lo mismo. Pregunta 1, respuesta. Pregunta 2, respuesta. Pregunta 3. Mira la pregunta 3, mira. Que se complique, que se agudice. Todo, ¿no? Todo eso, todo queda como párrafo, profe. Aquí le voy a cortar acá. Hasta el código que utilicé en la anterior entrevista es más grande que lo que me comentó. Pero me quedo con el código. ¿Sí o no? ¿Sí? Acá quiero que veas algunos códigos, a ver si se repiten. Acá, mira. Este código se repite. El elemento fue estresante. ¿Estaba en el anterior, sí o no? ¿Sí o no? Ahí está, mira.
preocupado, de repente vaya a contagiar a otras personas, no de repente, por eso yo me aislaba, estaba en mi cuarto, encerrado, no, ya no salía, me estresé, sí, un poco, me estresé. El aislamiento fue estrés. Ese código ya lo escribiste, mira, cuando el código cuesta armarlo, pero una vez que ya lo armaste y cuando ves la respuesta que es similar, mira, perfecto. Es por eso que, a ver, ¿cómo harían? Si una sola persona hace todo esto, se da cuenta de que es un mismo código. Por eso agrupa, agrupa entrevistas. Yo te diría, avanza con tus códigos y luego júntate con tu compañera, oye, a ver qué código estás usando. Mira, tu código está mejor que mi código, porque tu código expresa mejor la idea que yo también tengo, pero he puesto otro código. Entonces, mejor usamos tu código y vas usando el código. Entonces, ¿sí o no? Este es un trabajo en equipo, o no hay dos. Y mira acá cuando tu compañera, esta es entrevista 2, de nuevo, párrafo 1, cuando digo entrevista, transcripción, entrevista 2, de nuevo haces párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5, hasta terminar al último párrafo. Acá quedó justo, ¿no? Pregunta 15, párrafo 15. A veces no concuerda. Ya, profe, se acabó la entrevista 2. ¿Ahora qué sigue? La entrevista 3. Lo mismo, chicos, lo mismo. Mira, acá, por ejemplo, mira, ¿no? Pensé en mis hijos y en mis padres, de frente, ¿no? Ese es tu párrafo, ¿sí o no? Ahora, pensé en mis hijos y en mis padres, ¿qué cosa es? Preocupación por la familia, ese es el código. Preocupación por la familia. De repente, a ver, vamos a ver si hay, voy a ver si hay otras entrevistas que dicen más sobre eso. A ver. 5, temor a la muerte. Mira, acá, temor a la muerte es otro código que ya viste, ¿no? Pensé de cómo, esta es entrevista 5, pensé de cómo ya también en mi familia habían fallecido y que yo también, como era hipertensa, también me iba a pasar lo mismo. O sea, ya alguien había fallecido y era hipertensa, le iba a pasar, ¿qué le iba a pasar lo mismo? Se iba a morir. ¿Eso qué cosa es? Temor a la muerte. Código temor a la muerte está apareciendo, el código temor a la muerte está apareciendo ¿en qué? En varias mira cómo un código ya se está repitiendo en varias entrevistas. Yo te pregunto, ¿ese código será relevante o no? ¿Tú qué dices? Uy, ¿qué pasó? ¿Estoy solo o no? Eso no es relevante. Sí, es relevante. Claro, es relevante. Es relevante, entonces el código va a ser parte de tus resultados, chicos. Y dime, ¿el temor a la muerte solo lo ha encontrado su compañero o lo han encontrado otras investigaciones? Otras investigaciones. Entonces ahí en tu discusión de resultados también vas a armar eso. ¿Sí? Ya, esto es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Esto es el trabajo que tienen que hacer, chicos. ¿Sí? Y una vez que hacen esto, profesor, hemos terminado. Queremos que nos revise. Esa es la siguiente asesoría. La siguiente asesoría es revisión de su preanálisis y su codificación. Esa es la siguiente asesoría. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo pienso que para que hagan esto máximo 2 semanas, ¿no? Para no dilatar mucho, ¿no? Porque si no les pongo un tiempo, tampoco no se van a, no se van a esforzar, ¿no? Luego, ¿qué viene? Mira, luego de esto, ¿qué viene, profe? Ya, tú me das, yo te reviso, chica, mira acá, perfecto, mira. ¿Por qué no? Este código lo haces de esta manera, ¿no? Y te doy ideas para que mejores tu código, ¿sí o no? ¿No? Ya está. Luego de esto, ¿qué viene? Viene esto, mira. Categorizar. Viene la categorización. ¿Y dónde van a categorizar? En hoja de Excel. Se categoriza en una hoja de Excel. Yo les doy ese formato también. Yo les voy a dar ese formato.
Solo le voy a dar un vistazo nada más, porque no. Ahí está. Este es de justo de la entrevista que estaban viendo sobre el tema del COVID, el impacto de las familias afectadas, ¿no? A ver, voy a ampliarlo de repente. ¿No? ¿Están viendo la hoja de Excel? Sí, profesor. Ya está. Ya. A ver. De nuevo, su categoría, pregunta 1, entrevista 1, columna, entrevista 2, columna, entrevista 3, entrevista 4, hasta la entrevista 8. ¿Qué estoy poniendo acá ahora? El código, nada más. Solo pongo los códigos. Solo pongo todos los códigos, mira. De la entrevista 1, todos los códigos. De la entrevista 2, todos los códigos. Todos los códigos. De la entrevista 3, todos los códigos. De la entrevista 4, de la entrevista 5, de la entrevista 8, porque son 8 entrevistados. Ahora, ¿por qué ustedes ven que sobre estos códigos hay colores? ¿Por qué crees que hay esos colores? Para identificar la similitud de los códigos. Claro, son códigos similares. Son códigos similares. Y si son códigos similares, es porque pertenecen a un grupo o familia en común. ¿Cómo se llama eso? Categorizar. Eso se llama la categorización. Ahí estás haciendo categorización. ¿Sí o no? Ahora, en este proceso yo te ayudo. ¿Sí? No es que yo te diga ya categoriza, no. Hasta lo otro, y esto lo hacemos juntos también. ¿Sí? Vamos a categorizando juntos. Yo también yo lo voy acompañando. Ya en esta etapa yo ya me reúno con cada grupo. Ya no puedo hacerlo como ahora, que estoy haciendo, los he juntado, porque la tarea es para todos igual, ¿no? Pero cuando llegamos a esto ya es más por grupo. ¿Por qué por grupo? Porque cada tema es diferente a cada una, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero al menos el modelo sí les puedo explicar, ¿no? Cuando lleguen todos a categorizar, yo espero acá 2 semanas, pero eso ya hemos terminado. Ya. 2 semanas, digo 2 semanas, ¿ah? En 2 semanas digo ya, chicas, vamos a categorizar con los grupos, ¿no? Entonces, hago una explicación ya cómo tienen que hacerlo, ¿no? Y luego ustedes lo hacen y luego vamos revisando de manera más particular, ¿no? Y luego ya tenemos acá ya todo, mira, tus códigos, mira, acá está, tu categoría priorística, tus subcategorías, acá están todos tus códigos, ya el color, mira, yo ya está, que tengan un mismo color, porque son códigos similares, ¿sí o no? Y estos códigos, al final, ¿qué cosa van a formar? Tu subcategoría, ¿no? Tu subcategoría, ¿sí o no? Ya no tu subcategoría a priorística, ahora tu subcategoría real, la que has encontrado en la investigación. A veces es la misma, a veces no cambia, ¿sí? Acá tu compañera, antes de la investigación, dijo cambios psicológicos. Antes de la investigación. Pero lo que he encontrado en la investigación con sus códigos, más que cambios psicológicos, ¿qué cosas son? Sentimientos frente al COVID. ¿Sí? Sentimientos frente al COVID, ¿no? Su compañera dijo por acá, cambios físicos, como subcategoría, pero lo que ella ha encontrado más son que las personas, más que identificar los cambios físicos, indicar sus cambios físicos, ha identificado los síntomas producidos por el COVID. Acá su compañera dijo, a priorísticamente, cambios de hábito. Y lo que he encontrado, producto de los códigos, es cambios de la conducta orientados a la prevención de la enfermedad. Entonces, en cambio, sus categorías sí se mantienen, mira. Como la categoría es macro, es mi macro, la categoría sí se mantiene. Lo que se ha ajustado son sus subcategorías. Y yo les ayudo también a ajustar a su categoría, tampoco las dejo solas, ¿no? ¿Sí? Y ya con estas subcategorías, productos de la investigación,
y con los códigos relevantes, con eso ya está listo para escribir ¿qué cosa? Los resultados. Pero esa es otra película. Esa es otra película. No quiero quiero quedarme solo con la mayoría hasta acá, ¿no? Hasta esto. Hasta codificación. ¿Sí? Hasta codificación. ¿Sí? Bien, allí, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ese formatito de Word, yo les he dejado está en el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual. Aula virtual, está. Eso ya. Semana 2, acá está, mira, ¿sí? Asesoría, análisis, dato cualitativo. Este es el PPT que les mostré. Y acá está el formato Word para el análisis cualitativo. Acá está el formato Word, ¿sí? Es un formato que tú también puedes hacer, no es nada del otro mundo, pero bueno. Acá está el formato, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá pones tus subcategorías. Acá pones las preguntas que se corresponden a la subcategoría. Acá pones la respuesta, que es la transcripción literal. Y acá vas agrupando los párrafos, ¿no? Y acá vas codificando, hasta ahí. ¿Sí? Ya. Hay Profesor, consulta. profesor, una pregunta. Y en mi caso, por ejemplo, yo me quedé en codificación. ¿En mi caso tendría que hacer una asesoría o ya podría ir No, avanzando si ya más o está, menos con lo- si ya está todo codificado, Jacel, mándamelo todo ya, ¿sí? Sí, hace tiempo le envié, le voy a volver a reenviar Sí, porque yo no, ya había... reenvíamelo porque Sí, como nos hemos quedado en proceso, ¿sí, sí, Jacel? pues. Claro, Ya, profesor. yo solo te tenía avance al 40%. Ahí no te tenía Ahí. yo. ¿Sí? Entonces, si ya está todo codificado, ¿sí o no? Entonces, no, mejor, yo te voy a mandar el Excel mejor, ¿sí? Te voy a Ya. mandar el Excel para que tú llenes en base al modelo. Un modelo, te voy a enviar un modelo y un Excel libre para que tú me envíes el Excel ya llenado ya. Y Yo sobre ya ese había llenado Excel, el Excel ya. entonces no, entonces mándamelo ya, Sí, pues, mándamelo. porque sí, ya lo había Ya, llenado ya. ya, Ya le envío entonces, mejor. un ratito, voy a poner aquí, un ratito, revisar ya la codificación para categorizar. Y entonces yo lo reviso y una vez que lo reviso ya tenemos una asesoría más personal acá, ¿sí? Ujú. Sí, profesor, por favor. Ya. Ya. Ya, entonces, lo demás, chicos, ¿bien? ¿Quedó bien? ¿Se entendió, por favor? Nueva, Milena, Edith, Sí, Mara, profesor, Guevara. sí entendí. Sí ¿Sí? entendí. Excelente, excelente, ¿sí? Ustedes hasta codificación van a trabajar su primera versión. Esta primera Ya. versión, cuando lo tengan, viene la asesoría para yo revisarles, ¿no? Y luego ya van a pasar a lo que ya ha hecho Facel, que es en el Excel ya, ¿sí o no? Profesor, en cuanto terminamos de hacer la codificación, ¿le enviamos a usted para que usted nos lo revise? ¿Revise? Es que yo más o menos estoy asumiendo que en 2 semanas todas van a acabar, ¿sí? Mm, Yo estoy tratando de calcular, ¿no? 2 semanas promedio ya deben terminar, ¿no? Tienen que meterle punch a eso, ¿no? Es que si lo dejan, por ejemplo, una entrevista 1 semana, la otra entrevista 2, uy, ay, ay, se acaba el curso y no van a cerrar eso. ¿Sí o Vamos no? a terminar en diciembre. Claro, no, entonces, por eso, yo tengo que meterle presión para que ustedes terminen en ese tiempo, terminen en 2 semanas, ¿no?
Ya, profesor. ¿sí? Entonces, de esa manera, mientras van avanzando, ya yo voy también, somos un grupo bien numeroso, ¿no? Ya. Pero bueno, al menos vamos avanzando. Al menos ahorita con ustedes están avanzando, ¿no? Ya no importa dónde se quedaron, importa que van a avanzar, ¿sí? Ya, perfecto, chicas. Entonces voy a cortar ahí la grabación para también esta grabación también mandarles al WhatsApp y subirlas para